Buenos días. Vamos a hacer un pequeño abordaje de lo que implica el estudio de la coagulación, para que más o menos se den una idea de cómo se deben de interpretar las pruebas de coagulación y cuándo son necesarias. Va a ser algo breve, pero espero que les sea útil. Obviamente vamos a ver las pruebas de coagulación y su contexto en las enfermedades de la coagulación, tanto heredadas como adquiridas. Esta, pues si recuerdan, es la cascada de la coagulación. Ya vimos que originalmente se definía como vía intrínseca y vía extrínseca, de acuerdo al papel del factor tisular que se encuentra internalizado en la membrana celular y se expone cuando hay daño tisular. Y por el otro lado, con el contacto de la sangre a superficies externas, que ambas van a confluir en lo que es la activación del factor 10 y el factor 10 junto con algunos cofactores va a activar la protrombina, la va a convertir en trombina con intermedio del factor 5 y la trombina a su vez va a hacer que el fibrinógeno se polimerice y se convierta en fibrina, se hacen los enlaces cruzados covalentes y se activa de aquí, o por el factor 13 se puede activar la fibrinolisis, que es parte de equilibrio de la coagulación. Esta también ya la habíamos visto, la interacción de ambas vías y todos los cofactores que son necesarios en el transcurso para que llegue a funcionar. Superficie, ¿sí? Todo, de un modo o de otro, las vías van a confluir en la activación del factor 10 y el factor 10 por medio de el calcio y el factor 5 nos va a convertir protrombina en trombina. La trombina va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina, se polimerice y se genere el coágulo. Y a su vez se activa el factor 13 que va a ser el puente para la fibrinolisis o para el equilibrio de la coagulación. Ahora bien, cuando queremos estudiar la coagulación debemos de recordar que la coagulación se divide en dos fases. Una fase primaria que tiene que ver, dijimos que los principales actores de la fase primaria de la coagulación, ¿quiénes eran? El endotelio y la plaqueta. Entonces, todas las interacciones que tengan que ver con ambos actores van a tener que ver con la hemostasia primaria. Pero bien, en laboratorio, ¿cómo voy a evaluar? Si estamos diciendo que los principales actores son el endotelio y la plaqueta, pues tengo que hacer los estudios necesarios para poder evaluar la condición plaquetaria, tanto en cantidad como en calidad, y por el otro lado la condición del endotelio. Por lo tanto, un estudio primordial en la coagulación, pues va a ser que la biometría hemática. ¿Qué vamos a ver en la biometría hemática? Principalmente vamos a ver la cifra de plaquetas. Recuerden que la cifra normal es de 150,000 y 450,000 plaquetas, o 150 y 450 por 10 a la 3, acuérdense. Pero esto solamente nos va a evaluar la cantidad de plaquetas. Ahora tenemos que saber la calidad de las plaquetas, porque aunque tengamos plaquetas normales, existen enfermedades heredadas que nos van a dar sangrado porque la función de la plaqueta se encuentra alterada de manera congénita. Entonces tenemos que hacer un estudio funcional de las plaquetas. Si yo quiero saber la cantidad de plaquetas, pido una biometría, pero si yo quiero saber si funcionan o no las plaquetas, tengo que pedir algo que evalúe la función. ¿Y cuál es la función de la plaqueta? Agregarse. Entonces tengo que usar un aparato que va a medir la posibilidad de agregación o la cantidad o la fuerza de agregación de las plaquetas. Entonces, ese estudio se llama agregómetro, es esta maquinita que ven aquí, y nos va a traducir una escala así. Tenemos las plaquetas, le vamos a poner un activador de plaquetas y vean lo que pasa. Todo esto que ven aquí pasa por un tubito, un haz de luz, y conforme las plaquetas van tapando ese haz de luz, pues se va reduciendo la luz que se transmite. Y eso hace pues que caiga la luz transmitida porque ya existe un coágulo que está tapando el paso de la luz. Esto es una gregometría normal. Hay unas que la reportan al revés, de abajo hacia arriba. Entonces hay que fijarse bien cómo viene en la interpretación para que no se vayan a confundir. Entonces, ya dijimos, punto número 1, cantidad de plaquetas, biometría. Punto número 2, función de la plaqueta, agregometría. Y punto número 3 es la función de la plaqueta, pero en vivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante algo que se denomina tiempo de sangrado. El tiempo de sangrado
Es una técnica muy específica que se tiene que hacer en determinada área del cuerpo, por ejemplo, en la parte anterior de los antebrazos, o la otra puede ser en el lóbulo de la oreja. ¿Por qué? Pues porque la vascularidad es similar en ambas partes. Y nos va a medir la fase primaria de la hemostasia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cortada y vamos a estar retirando el exceso de sangre con papel filtro y vamos a medir cuánto tiempo tarda entre que yo hago la cortada y deja de sangrar la persona. Es una técnica muy específica, no es tan reproducible porque precisamente la profundidad, el tamaño de la herida y la técnica con la que se hace puede variar de una persona a otra, pero en buenas manos es un estudio muy adecuado que nos permite saber si el paciente tiene dañada o no la función de las plaquetas. Y el rango de tiempo que debe de durar es entre 3.3 y 8.3 minutos. Esta, pues ya la recordarán, implica todo lo que es la coagulación. Las pruebas anteriores solamente me van a evaluar la fase primaria de la coagulación. ¿Qué dijimos que cuál era? Bueno, pues tengo daño tisular, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se va a exponer el subendotelio con colágeno, con factor tisular, y esto ¿qué va a hacer? Va a activar a las plaquetas se van a dirigir al sitio de lesión, se van a adherir, se van a agregar, esa agregación primaria, agregación secundaria, y sobre esta superficie de fosfolípidos plaquetarios, que es la membrana de las plaquetas, va a ocurrir los factores de la coagulación. Ahí se contrae el coágulo, llegan los factores de la coagulación uno a uno, como un dominó que se acomoda. ¿Para qué? Para llegar a hacer el coágulo, convertir el fibrinógeno en fibrina. Y ya que tenemos la fibrina, se va a activar también el factor 13 y nos va a ayudar a qué? Activar la fibrinolisis para lisar el coágulo que no necesitamos. Mientras tanto, se lleva a cabo la remodelación del vaso. ¿De acuerdo? Y una vez que está la remodelación del vaso, pues la circulación vuelve a la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos la fase primaria, nos va a evaluar a la plaqueta y a la célula endotelial. Y ahora la fase secundaria de la coagulación se va a evaluar por otra serie de estudios. No sé si recuerdan en qué tubo se realiza la muestra de tiempos de coagulación. Aquí lo tienen arriba, si ven, tenemos la biometría, que es el tubo morado, que tiene un anticoagulante que se llama EDTA, y tenemos el tubo azul, que tiene un anticoagulante que se denomina citrato. ¿Qué hace el citrato con la sangre para mantenerla anticoagulada? El citrato lo que va a hacer es que va a quelar el calcio. Por eso, cuando veamos aféresis, van a ver que uno de los efectos secundarios de la aféresis es la hipocalcemia, porque el anticoagulante que se usa para hacer la aféresis es el citrato. Entonces, hay que cuidar efectos secundarios. Pero, ¿por qué quitando el calcio va a ocurrir la anticoagulación? ¿Se acuerdan que el calcio es un cofactor de la coagulación? Entonces, como cofactor, si no tenemos calcio, no se lleva a cabo la coagulación. Así es como se hace que funcione, que se toma la muestra, se mantiene anticoagulada y en el momento que se va a hacer la evaluación de los tiempos de coagulación que se hace, pues se le adiciona calcio y así empieza a funcionar. Ahora ya tenemos esta muestra, pero la muestra tiene que llevar relación de 9 a 1 aproximadamente de el anticoagulante que lleva, que es el citrato, con la sangre. Por eso es que somos tan insistentes en que por favor entreguen la muestra bien aforada en la rayita, ni más ni menos. Si lo hacen más o lo hacen menos, eso puede alterar directamente las pruebas de coagulación y deja de ser válido el resultado. Por eso es tan importante que lo aforen. Y no es el primer tubo que toman, porque en cuanto ustedes pican se activa la coagulación, entonces puede también salir alterado. Lo ideal es que el tubo azul se tome en segundo lugar. Primero se puede tomar la biometría, se puede tomar luego el tubo azul y ya el resto de los tubos que no requieren anticoagulante para que más o menos tengan una idea del por qué sucede o por qué se debe de hacer así. Ahora bien, ya tengo el tubo, lo llevo al laboratorio y ¿qué van a hacer en el laboratorio? Pues en laboratorio tenemos que estudiar las vías de la coagulación. Como verán, tenemos el primero que se llama tiempo de protrombina o TP, el más conocido, ¿sí? ¿Qué nos va a evaluar el TP? El TP nos va a evaluar la vía extrínseca. Si se acuerdan del esquema inicial, la vía extrínseca, ¿qué factores va a tener? Pues va a tener principalmente los factores K dependientes. Esta es pregunta de examen inevitable. ¿Cuáles son los factores K dependientes? 2. Bueno, aquí también evalué el 5, pero acuérdense que los K dependientes es 2, 7, 9 y 10.
pero esta vía nos va a evaluar pues casi todos los K dependientes. Y nos va a dar algo que se llama INR, que es el índice normalizado internacional. El INR solamente es una medida que nos ayuda a que los estudios hechos en Francia sean equivalentes con los que se hacen en Inglaterra y con los que se hacen aquí en México. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene anticoagulación y viaja al fin del mundo, él con que se haga un INR ya pueden saber que vale lo mismo el INR de China que el INR de México. ¿Por qué? Porque este INR se va a calcular en función del resultado del TP. Tenemos el resultado del TP y el inserto de cada reactivo de TP va a tener algo que se llama ISI, que es el índice estandarizado internacional. Ese ISI es un logaritmo al cual se va a elevar el resultado del TP, ¿sí? Al elevarse ese resultado, nos va a dar una equivalencia de todos los reactivos de TP del mundo, ¿sí? Cada uno tiene su equivalencia, su ISI. Entonces, eso hace que el INR que tomamos en México sea equivalente al de China o al de Estados Unidos. ¿Y qué nos va a evaluar el TP principalmente? Pues obviamente si le pega a la mayoría de los K dependientes, pues nos va a evaluar los antagonistas de la vitamina K, como son la anticoagulación oral con cumarínicos, ya sea warfarina o acenocumarina. Es el principal efecto que nos va a evaluar. Y pues también nos va a evaluar un poquito la función hepática también, porque si se acuerdan, estos factores también en el hígado se van a formar. ¿Cómo se hace el TP? Tenemos plasma problema o plasma del paciente, se pone una tromboplastina que no es nada más que el activador de la coagulación que se usa, se pone obviamente factor tisular para tener todo, tenemos que poner en el tubo todo lo necesario, la tromboplastina, el factor tisular, los lípidos y al final vamos a poner el calcio. ¿Por qué? Porque la máquina en cuanto coloca el calcio automáticamente va a prender el reloj o el cronómetro para medir una vez que se adiciona el calcio, que es el último elemento, cuánto tiempo tarda en generarse el coágulo ya con toda la suma de factores. ¿Por qué adicionamos todo esto? Para que no nos haga falta nada y poder evaluar el plasma del paciente. Si esto saliera alterado, quiere decir que esto no es el problema, que el problema es el paciente y hay que ver cuál es el problema del paciente. ¿Sí? Entonces, más o menos para que se den una idea, ese es el TP. El TTPA o tiempo de tromboplastina parcial activada nos va a evaluar por el contrario la vía intrínseca, la vía intrínseca y los factores de contacto de la vía de contacto, que son cuáles: el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, la precalicreína y el cininógeno de alto peso molecular. Y por lo tanto, todos estos que va a evaluar, nos va a evaluar a los pacientes que llevan seguimiento con heparina. Acuérdense, cuando tenemos un paciente con heparina por una trombosis, ¿qué hace el médico? Pues que le va a estar pidiendo tiempos y va a estar midiendo el TTPA para medir el grado de heparinización que tiene el paciente para evitar por un lado que sangre y por el otro lado que se vuelva a trombosar o poder deshacer el coágulo. ¿Y cómo se va a hacer el TTPA? Pues igualito que arriba. Tenemos el plasma, tenemos las cargas negativas, caolino-silicia, que es el activador diferente. Aquí tenemos una tromboplastina y acá tenemos el caolín, que es el activador de la coagulación, con la cefalina. Y después tenemos el cloruro de calcio. Obviamente, como acá, vamos a tener el calcio, ¿sí? Como activador va a ser lo mismo, se pone todo en el tubo, al final el calcio y se pone un cronómetro para medir tiempo de formación del coágulo, ¿sí? Siempre debemos de tener un testigo, eso es importante. Los testigos habitualmente se sacan de las muestras aleatorias del banco de sangre de donadores sanos. Entonces, casi siempre se mide la diferencia del resultado del paciente con un testigo. Por ejemplo, el TP, acuérdense que siempre tenemos TP, INR y testigo. La diferencia mayor a 3 entre el TP y su testigo nos va a decir que el tiempo de protrombina se encuentra alterado. Y la diferencia de 5 en el TTPA con relación a su testigo nos va a decir que el TTPA se encuentra alargado o alterado, ¿sí? Y al final el tiempo de trombina. ¿Qué nos va a evaluar el tiempo de trombina? Acuérdense que la trombina, ¿de dónde sale? Después del factor 10 está la protrombina, se activa y se convierte en trombina. Entonces, el tiempo de trombina que nos va a evaluar la última parte de la coagulación donde se unen ambas vías, ¿sí? A partir del factor 10 y hasta la formación de un coágulo. Por lo tanto,
el tiempo de trombina nos va a evaluar el fibrinógeno. Si el fibrinógeno tiene algún problema, está disminuido o está alterado, pues nos va a dar alargamiento en el TT. Y de alguna manera, pues también como la heparina tiene que ver con esta parte, también nos va a evaluar el nivel de heparina y la disminución de fibrinógeno. ¿Qué vamos a incluir aquí? Tenemos el plasma del paciente, agregamos trombina, más o menos una unidad internacional, ¿sí? Por mililitro, y vamos a evaluar el plasma del paciente. Una vez que tenemos estos tiempos básicos y tenemos una alteración, tenemos que definir qué tipo de alteración tenemos. Existe algo que nosotros pedimos que se llama diluciones y correcciones. A ver, ¿qué esperaríamos? Si yo tengo un TP de 15 y yo le echo agua a la muestra, ¿ustedes qué esperan que pase con el TP? Pues que se alargue, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si el TP está alargado y ustedes le agregan agua y se alarga todavía más, ¿qué quiere decir? Que el problema está en que hay deficiencia de factores. Pero si por el contrario, y por el contrario, le agregan ustedes plasma y en cuanto ustedes le ponen plasma normal, se corrige, eso apoya el hecho de que tienen deficiencia de factores de coagulación. Pero ahora vamos al caso contrario. Tenemos un TP alargado, pero ¿qué pasa si yo le echo agua y se corrige el TP? No es lógico, ¿verdad? Pues sí, sí es lógico. ¿Por qué? Porque al diluir ustedes la muestra, están diluyendo también el inhibidor de la coagulación que está evitando la coagulación. Y al diluir el inhibidor, hacen que se acorte el TP o que se corrija. Ahí cuando adicionamos agua y se corrige los tiempos de coagulación, estamos en presencia de un inhibidor de la coagulación. Entonces, al tener ese patrón de corrección, nos vamos a dar cuenta que tenemos que buscar cosas inmunológicas que nos están inhibiendo la coagulación. Y si por el contrario le ponemos plasma y no corrige, está más a favor de que tenemos un inhibidor. Si está alargado y yo le pongo plasma y no corrige y le pongo agua y sí corrige, ¿cuál es el problema? Pues que hay un inhibidor que está evitando que ocurra la coagulación. Entonces, ya que tenemos definido el patrón de alteración de estos tres tiempos, si es por inhibidor o es por deficiencia de factores, nos vamos a ir a hacer la búsqueda específica. Nos vamos a ir a buscar la actividad de los factores. ¿Cuáles factores? Pues los implicados que estén en cada uno de los tiempos que queramos evaluar. La técnica para buscar la actividad de factores se hace con TTP, o sea, se hace esta misma técnica que estos, pero se hace dosificada. ¿Para qué? Pues para poder correlacionar de acuerdo a la dilución que se hizo y al resultado que tenemos. Eso nos va a traducir un porcentaje de actividad de cada factor de la coagulación y nos va a definir si está o no normal. El fibrinógeno, ese se va a medir en cantidad y en estructura, porque hay algo que se llama disfibrinogenemia, que por ahí la van a ver en las alteraciones heredadas de la coagulación, en la cual tenemos fibrinógeno, pero el fibrinógeno no funciona porque estructuralmente se encuentra alterado. Y a veces es por la cantidad, por ejemplo, pacientes con sepsis en la UCI hacen disfibrinogenemia o hacen hipofibrinogenemia y van a sangrar por esa causa. Y esta parte ya se las había explicado el otro día. Tenemos la degradación de la coagulación. Nosotros en equilibrio debemos de tener un tiempo en el cual ocurre la coagulación y después empieza la degradación de la coagulación para restablecer el flujo normal. Pero ¿qué pasa si eso ocurre demasiado rápido? ¿Qué pasa si ocurre antes de una hora? ¿Qué quiere decir? Pues que no está dando chance a que se repare el vaso y que vamos a tener sangrado por aumento de la fibrinolisis. ¿Y qué nos va a indicar su aumento? Pues el aumento de productos de degradación de fibrinógeno y fibrina y el dímero D que ya les había explicado. Este de arriba puede ocurrir que se esté degradando el solo fibrinógeno sin que haya coagulación, pero este de abajo solo ocurre cuando ya hubo coagulación. Por eso es un indicador de trombosis, acuérdense, que les expliqué que la molécula se junta la D con la D y al romperse se rompen por los lados y quedan unidas en un dímero, por eso se llama dímero D. Y la lisis de globulinas, que es la degradación de todo el resto de moléculas que se encuentran pegadas en el coágulo. Y las vamos a encontrar circulantes otra vez porque ya se despegaron del coágulo. Entonces, esta parte blanca nos va a dar la fibrinolisis. Y todos estos nos van a evaluar los tiempos de coagulación o la fase secundaria de la coagulación. Los que vimos antes
Estos, fase primaria de la coagulación y fase secundaria de la coagulación y esta parte de abajo, fibrinolisis. Y pues bueno, la historia clínica a la hora de evaluar una coagulopatía debe de ser muy específica, en la cual vamos a ver la historia, la evolución, el tipo de sangrados, el examen y dependiendo de lo que tiene, vamos a pedir los estudios necesarios. ¿Para qué? Para definir cuál es el problema. El problema es en la hemostasia primaria, hay que ver, es el endotelio, son las plaquetas, de acuerdo a cada una vamos a ir orientando el diagnóstico. Ah, no, pues que es la fase secundaria, ahí también vamos a evaluar la función de los factores, la regulación de la coagulación, los anticoagulantes naturales, o la tercera fase que es la fibrinolisis, ¿sí? Ya que tenemos la alteración, tenemos que definir algo muy importante. ¿La alteración es heredada o es adquirida? Para poder saber cuál es el tratamiento que vamos a abordar. No es lo mismo una hemofilia que una enfermedad de von Willebrand adquirida, ¿sí? Y el tipo de alteración. Tenemos incremento de los factores de la coagulación, podemos tener trombosis, tenemos disminución, puede haber sangrado, o los tenemos en cantidad normal, pero estructuralmente están defectuosos o la función que tienen no es la adecuada y eso nos va a causar tanto trombosis como hemorragia, depende cuál sea el factor alterado. ¿Sale? Bueno, esto ya es otra parte de púrpuras, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Más o menos es para que se den una idea cómo se interpretan las pruebas de coagulación. Espero que les sea útil. Muchas gracias.